¿Alguna vez te has preguntado si la fortuna, esa acumulación casi mítica de bienes y poder, puede realmente comprar la paz interior? En la vorágine de la vida moderna, donde el éxito a menudo se mide en ceros en una cuenta bancaria y el brillo de los objetos de lujo, es fácil caer en la ilusión de que la riqueza es el fin último, la llave maestra que abre todas las puertas, incluso las del corazón. Pero, ¿qué sucede cuando esa búsqueda incesante de prosperidad nos deja vacíos, rodeados de opulencia, pero despojados de lo verdaderamente esencial? Nuestra historia comienza en un escenario que parece sacado de una revista de alta sociedad. Un hombre, un magnate, envuelto en la seda de su propia creación, un mundo de lujos que él mismo ha edificado ladrillo a ladrillo, dólar a dólar. Su entorno irradia éxito, cada objeto, cada detalle, es un testamento silencioso de su poder y su dominio. Sin embargo, bajo esa superficie reluciente se esconde una grieta, una insatisfacción sutil pero persistente, un eco en el silencio de sus mansiones. Es aquí donde la narrativa toma un giro inesperado, un quiebre en la perfecta fachada de su existencia. La escena se congela, no en un momento de triunfo o de celebración, sino en un encuentro fortuito, casi banal en su presentación, pero monumental en su resonancia. Ante él se presenta una mujer. Su figura no impone, no deslumbra, sino que se mece con la humildad de quien ha conocido la escasez. Su petición es simple, despojada de cualquier pretensión. Solo quiero un vaso de sopa. Es una solicitud que en el contexto de la opulencia que la rodea debería ser insignificante, un mero trámite, pero hay algo en su voz, en la forma en que sostiene la mirada, en la dignidad que emana a pesar de su aparente fragilidad, que detiene al magnate en seco. La cámara, con una astucia cinematográfica, se enfoca en su rostro, un mapa detallado de una vida marcada por el esfuerzo, por las batallas libradas y las cicatrices invisibles. No es la súplica de una extraña lo que lo conmueve, es la verdad desnuda que se revela en sus ojos cansados, una verdad que resuena con una fuerza sísmica en lo más profundo de su ser. Este instante, aparentemente minúsculo, se convierte en el epicentro de una tormenta emocional. La mujer, con su simple petición, ha activado un interruptor latente, desenterrando un pasado que él había intentado enterrar bajo capas de éxito y olvido autoimpuesto. La revelación es fulminante. Ella no es una desconocida cualquiera. Es la madre de su mejor amigo, un amigo que ya no está, cuya ausencia es una herida abierta que él ha intentado sanar con el bálsamo de sus logros, pero que nunca ha desaparecido del todo. La tragedia que se llevó a su compañero de juventud se cierne ahora sobre él, no como un recuerdo lejano, sino como una presencia tangible, encarnada en la figura de la mujer que tiene delante. La opulencia que lo rodea, antes símbolo de su triunfo, se transforma de repente en un recordatorio punzante de lo que ha perdido y quizás de lo que ha dejado de lado en su ascenso. El aroma del café recién hecho, el crujido de las hojas secas bajo los pies en una tarde de otoño, el sonido inconfundible de una risa compartida hasta las lágrimas. Todos estos fragmentos de un pasado vibrante y lleno de vida resurgen con una intensidad abrumadora, contrastando violentamente con el frío acero de la culpa que ahora lo corroe. Este encuentro, más que un simple cruce de caminos, es un punto de inflexión, un momento crucial donde la realidad se impone sobre la ilusión. La mujer, al levantar su cuenco, no solo está a punto de recibir un simple alimento, sino que está a punto de iluminar la pantalla de la vida del millonario con la cruda e ineludible verdad de un pasado que se niega a permanecer oculto.
El presente, con toda su magnificencia material, se revela ahora como un escenario construido sobre cimientos tambaleantes, un edificio imponente pero hueco si no se llena de significado y conexión humana. El simbolismo de este momento es palpable. La sopa, un alimento básico, humilde, representa la esencia de la necesidad humana, la conexión fundamental que trasciende las barreras sociales y económicas. La riqueza del millonario, tan cuidadosamente cultivada, se enfrenta ahora a la pobreza de espíritu que puede acompañar a la desconexión y al peso de los remordimientos. Este choque de realidades forzará al protagonista a una confrontación inevitable, a examinar el verdadero precio de su éxito, a reconocer el vacío que el oro y los bienes materiales por sí solos no pueden llenar. La narrativa que se desplegará a partir de este punto no será una simple historia de redención, sino una exploración profunda de la condición humana, del peso de las decisiones y de la inextinguible necesidad de conexión. Nos adentraremos en los laberintos de la memoria, donde los fantasmas del pasado se entrelazan con las realidades del presente, y donde la búsqueda de significado se vuelve más apremiante que la acumulación de riquezas. El viaje que emprenderá nuestro millonario será uno de introspección, de confrontación con sus propias sombras y de la difícil pero liberadora tarea de reconocer la humanidad en los demás, incluso cuando esa humanidad se presenta de la forma más inesperada y humilde. La pregunta que flota en el aire y que resonará a lo largo de esta historia es si la riqueza puede ser un vehículo para la bondad o si, en ocasiones, nos ciega ante las verdades más importantes de la vida. La riqueza, en su manifestación más ostentosa, a menudo crea una burbuja de aislamiento, un ecosistema donde las necesidades humanas básicas se vuelven distantes, casi irreales. Para nuestro protagonista, el magnate, su vasta fortuna no solo le proporcionaba acceso a bienes suntuosos, sino que también erigía muros invisibles entre él y la cruda realidad de la existencia cotidiana para la mayoría. Las transacciones financieras, la gestión de imperios empresariales, la negociación en salas de juntas con aire acondicionado, todo esto conformaba su universo. El contacto con la indigencia, con la lucha diaria por lo más elemental, como un plato de comida caliente, se reducía a estadísticas abstractas o a noticias fugaces en los medios que apenas lograban atravesar su esfera de comodidad. Sin embargo, este encuentro específico desmantela esa barrera artificial. La mujer, con su petición despojada de artificio, no es una estadística. Es un ser humano con una necesidad tangible, una necesidad que apela directamente a la empatía más primaria. Profundizando en este contraste, es crucial comprender la psicología detrás de la desconexión que la opulencia puede generar. Cuando las necesidades materiales se satisfacen de manera automática y abundante, el instinto de supervivencia, esa fuerza motriz que impulsa a la mayoría a buscar sustento, se atrofia. La gratitud por lo básico, ese sentimiento que surge al superar una dificultad, se diluye en la constante disponibilidad. Por el contrario, la mujer representa precisamente esa lucha, esa conexión intrínseca con la imperiosa necesidad de subsistencia. Su presencia obliga al magnate a salir de su torre de marfil y a enfrentarse a una verdad que él mismo había evitado: la fragilidad de la vida y la universalidad de las necesidades humanas fundamentales, sin importar el estatus social. Ahora, considere cómo esto se aplica cuando usted mismo se encuentra en una situación de abundancia. ¿Se mantiene conectado con las realidades de quienes luchan por lo básico o la comodidad crea su propia forma de ceguera? A diferencia de las interacciones superficiales que caracterizan su vida de negocios, este momento está cargado de una autenticidad brutal.
La mujer no busca caridad grandilocuente ni favores estratégicos. Su petición es un grito silencioso por el reconocimiento de su humanidad. Ello contrasta marcadamente con las complejas negociaciones y las poses de poder que dominan el mundo del millonario. En este instante, no hay jerarquías que valgan, solo la simple transacción de un ser humano ofreciendo o pidiendo algo esencial a otro. La dignidad con la que ella se presenta, a pesar de su evidente necesidad, es un espejo que refleja la pobreza moral que podría habitar en la falta de conexión del magnate. Es fundamental entender que la verdadera riqueza, en su sentido más profundo, no reside en la acumulación, sino en la capacidad de dar y recibir, de reconocer y valorar la humanidad en cada individuo. Más allá de la simple necesidad de alimento, la sopa se convierte en un potente símbolo. Representa el calor del hogar, la nutrición que conforta no solo el cuerpo, sino también el alma, un refugio contra el frío de la adversidad. Esto difiere radicalmente de los elaborados banquetes que el millonario podría disfrutar, a menudo consumidos en soledad o en compañía forzada por el protocolo. La mujer, al pedirla, no está solicitando un lujo, sino una necesidad primordial, un vestigio de la vida que alguna vez compartió y que ahora se le ha arrebatado. Por lo tanto, la escena se transforma en un crisol, donde las ilusiones del éxito material se funden ante la fuerza innegable de la conexión humana y el reconocimiento de la vulnerabilidad compartida. En este punto, es importante discernir las capas de significado. La solicitud de la mujer no es solo un acto de pedir, es también un acto de recordar. Al presentarse ante el hombre que sin saberlo está intrínsecamente ligado a su tragedia, ella, de manera inconsciente o quizás calculada, trae a colación el pasado. Este acto de traer el pasado al presente contrasta con la tendencia del millonario a enfocar toda su energía en el futuro, en la expansión de su imperio, a menudo a costa de reflexionar sobre las huellas que deja en su camino. La presencia de la madre de su amigo fallecido es un recordatorio viviente de que las vidas que él ha tocado, tanto positiva como negativamente, tienen un peso y una resonancia que trascienden sus balances financieros. Consideremos ahora la implicación de la culpa. No se trata de una culpa superficial por un error menor, sino de una culpa profunda, arraigada en la conciencia de un amigo perdido y en las circunstancias que rodearon esa pérdida. A diferencia de los problemas de negocio, que suelen tener soluciones lógicas y cuantificables, la culpa es un sentimiento nebuloso, esquivo, que se alimenta del silencio y del tiempo no resuelto. La aparición de la madre actúa como un catalizador, trayendo esa culpa a la superficie, obligando al magnate a no solo reconocerla, sino a empezar a procesarla. Por ende, la humildad de la petición de la mujer no se debe subestimar. Es la llave que abre la puerta a un proceso de sanación y potencialmente de redención. A medida que desentrañamos las capas de esta conmovedora narrativa, emerge un tapiz complejo donde las ambiciones materiales y las resonancias emocionales se entrelazan de maneras sorprendentes. Hemos sido testigos de cómo la opulencia, esa armadura brillante forjada a base de esfuerzo y quizás de sacrificio, puede, paradójicamente, erigir muros sutiles pero infranqueables. El brillo del oro y el mármol, antes símbolos de un dominio absoluto, comienzan a revelar su naturaleza efímera ante la fuerza inquebrantable de la memoria y la persistencia de las conexiones humanas. La simple petición de un sustento básico, despojada de toda pretensión, actúa como un poderoso catalizador, desmantelando las defensas construidas a lo largo de años de éxito y forzando una mirada hacia adentro,
hacia los rincones a menudo descuidados del alma. Reflexionando sobre este viaje hasta ahora, la convergencia de estas ideas nos lleva a un punto de inflexión conceptual. Hemos observado cómo la búsqueda incesante de prosperidad, si no se equilibra con la empatía y el reconocimiento de la interdependencia, puede conducir a una forma de ceguera, una desconexión progresiva de las realidades más fundamentales de la existencia. La aparición de la figura materna, cargada con el peso de un pasado compartido y una pérdida irreparable, no es un mero accidente del destino, sino un eco profundo de las responsabilidades tácitas y los lazos que, a pesar de los intentos por trascenderlos, permanecen. Es como si el universo mismo, a través de este encuentro, estuviera presentando una balanza, invitando a una reevaluación de lo que realmente constituye una vida plena y significativa, más allá de las métricas convencionales de logro. Al contemplar el panorama que hemos delineado, se hace evidente que las estructuras de poder y riqueza que parecían inamovibles comienzan a mostrar sus fisuras ante la fuerza de la verdad emocional. Los hilos que hemos ido tejiendo, desde la ostentación inicial hasta la revelación íntima, apuntan hacia una comprensión más profunda de la condición humana. La aparente dicotomía entre la abundancia material y la carencia emocional se disuelve gradualmente, revelando una interconexión intrínseca. Las sombras del pasado, una vez reprimidas, resurgen con una urgencia renovada, no para condenar, sino para invitar a un proceso de reconciliación, un camino que, aunque arduo, promete una forma de plenitud que trasciende lo tangible. En este umbral hacia la conclusión, la acumulación de estas reflexiones nos prepara para una perspectiva ampliada. Hemos transitado desde la superficie reluciente de un mundo construido sobre el éxito hasta las profundidades de la culpa y la memoria. La simplicidad de una necesidad elemental se ha transformado en un faro que ilumina el camino hacia una comprensión más auténtica de lo que significa estar verdaderamente conectado. Las verdades que hemos vislumbrado no son meros hechos aislados, sino facetas de una realidad mayor, una que nos recuerda que incluso en la cima de nuestros logros, la esencia de nuestra humanidad reside en nuestra capacidad de reconocer y responder a la llamada del otro, en la humildad de un gesto y en la profundidad de una conexión sincera. El verdadero peso de la fortuna, ese manto a menudo tan pesado como glorioso, no reside en la cantidad de oro que atesora, sino en la resonancia que tiene en el alma. Hemos sido testigos de cómo el brillo deslumbrante de un éxito construido a pulso puede, irónicamente, opacar las luces más tenues pero esenciales de la conexión humana. La humilde súplica de un vaso de sopa, tan simple en su formulación, se revela como un portal, una grieta en la armadura de la indiferencia que la opulencia puede erigir. No se trata de un simple acto de caridad, sino de un reconocimiento profundo y a menudo doloroso de la humanidad compartida. Una verdad que el invicto millonario se ve obligado a confrontar al mirar a los ojos de la madre de su amigo perdido. La riqueza, en su manifestación más extrema, puede aislar, puede crear una burbuja que distorsiona la percepción de la realidad. Sin embargo, las cicatrices del pasado, las sombras de las pérdidas irrecuperables, no se desvanecen con la acumulación de bienes. Al contrario, a menudo se agigantan en el silencio de las mansiones vacías. La figura de la mujer, con su dignidad intacta a pesar de la adversidad, se erige como un espejo implacable, reflejando no solo la pérdida que ella ha sufrido, sino también la posible pérdida de humanidad en aquel que ha olvidado el valor de las conexiones genuinas. La sopa, ese símbolo de sustento primario, se transmuta en un recordatorio tangible de lo que realmente importa: el calor del hogar, la nutrición del espíritu, la simple pero profunda gratitud por la existencia.
Este encuentro, más allá de ser un mero punto de inflexión en la trama, es una invitación a una reflexión universal. Nos enseña que el verdadero valor de un hombre no se mide por su patrimonio, sino por la profundidad de su compasión y la integridad de su memoria. La culpa, ese fantasma persistente, no es un final, sino un llamado a la acción, una oportunidad para la redención. La confrontación con el pasado, por dolorosa que sea, es el primer paso hacia la sanación y hacia la reconstrucción de un presente con significado. La riqueza material, por sí sola, es un edificio imponente pero hueco si no se llena de las experiencias, los afectos y los lazos que verdaderamente enriquecen la vida. La verdadera práctica comienza ahora. No se trata de despojarse de los frutos del esfuerzo, sino de recontextualizarlos, de comprender que la abundancia real reside en la capacidad de compartir, de reconocer al otro en su vulnerabilidad y de tender una mano sin esperar nada a cambio, más allá de la propia humanidad restaurada. La historia de este millonario nos recuerda que la redención no se compra, se conquista a través de la empatía, del coraje para enfrentar las propias sombras y de la voluntad de reconectar con aquello que nos hace verdaderamente humanos. En última instancia, la mayor fortuna no es la que se guarda, sino la que se comparte, la que se invierte en el bienestar del alma y en la construcción de puentes, no de muros.